Después de rescatar a una niña de una situación peligrosa y llevarla a su elegante apartamento, un millonario regresa para descubrir que la niña ha desaparecido misteriosamente. A medida que investiga su desaparición, descubre una trama compleja que conecta el pasado de la niña con su propio destino. La búsqueda de la verdad revela secretos que sacuden su vida. La lluvia caía en torrentes, haciendo que las calles brillaran con reflejos de luces de faros y linternas. Era el tipo de tormenta que parecía tener vida propia, como si el propio cielo estuviera llorando. En medio de la lluvia, un coche de lujo, con el logotipo plateado de una marca famosa, se deslizaba por la ciudad con una suavidad que contrastaba con el caos afuera. Dentro del coche, Arthur Parker, un millonario de 45 años conocido por su fortuna y su vida de aparente perfección, miraba por la ventana con un semblante preocupado. Arthur no era el tipo de hombre que solía salir por la noche en días de tormenta. Sin embargo, esa noche algo lo había hecho cambiar de opinión. Estaba en camino a una importante reunión de negocios, pero la tormenta había retrasado su partida. Mientras el coche avanzaba lentamente por las calles inundadas, Arthur vio algo que hizo que su corazón acelerara. En medio de la lluvia torrencial, una figura pequeña y desamparada estaba luchando por cruzar la calle. Era una niña, de no más de 10 años, con ropa sucia y rasgada. Ella estaba temblando, sus pequeñas manos tratando de proteger su rostro de las gotas de lluvia y del viento fuerte. Arthur vaciló por un momento, pero la visión de esa niña solitaria y vulnerable despertó un sentimiento de compasión en él. Sin pensarlo dos veces, dio una orden al conductor para que se detuviera. El coche se deslizó hasta el borde de la acera, y Arthur salió con un paraguas grande, tratando de protegerse de la tormenta mientras se acercaba a la niña. ¿Estás bien?, preguntó Arthur, tratando de mantener la voz calmada a pesar del ruido de la lluvia. La niña lo miró con ojos asustados y desorientados. No. No estoy, respondió con un hilo de voz, la voz casi ahogada por el sonido de la lluvia. Arthur notó que ella estaba temblando, y su corazón se apretó al ver su estado. Vamos a llevarte a un lugar seguro, dijo Arthur al conductor, que ya se estaba acercando. Ayudó a la niña a entrar en el coche y la condujo al interior del vehículo, tratando a toda costa de mantener la calma. El conductor no hizo preguntas, simplemente inició la marcha, conduciendo despacio para evitar derrapadas en la carretera resbaladiza. Mientras la niña se acomodaba en el asiento trasero, Arthur le ofreció una manta para calentarse. Se sentó a su lado, observando cómo ella se acurrucaba en la manta, tratando de calentarse. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Arthur, tratando de romper el hielo. La niña lo miró, sus ojos aún asustados. Sofía, respondió, su voz un poco más fuerte ahora. Arthur la escuchó y trató de tranquilizarla. Sofía, ahora estás a salvo. Te llevaremos a un lugar donde puedas estar cálida y seca. Miró hacia la calle mientras el coche se acercaba a su apartamento, un edificio sofisticado y moderno, con una fachada de vidrio reluciente. Cuando llegaron al edificio, el portero lo saludó con una expresión de sorpresa al ver a la niña mojada y temblando. Arthur dio instrucciones rápidas para que uno de los empleados preparara una habitación para Sofía y proporcionara ropa seca. Cuídala bien, dijo Arthur, con un tono firme y preocupado. Ella está pasando por un momento difícil. Dentro del apartamento, Sofía fue llevada a una habitación acogedora, donde una cama cómoda y un conjunto de ropa limpia estaban preparados. Arthur observó a distancia, sintiendo una mezcla de alivio e inquietud. Sabía que había hecho lo correcto, pero una sensación de inquietud permanecía con él. Mientras Sofía tomaba un baño caliente, Arthur decidió hacer una rápida investigación para descubrir si alguien había denunciado su desaparición. Llamó a la policía, que confirmó que no había ningún registro reciente sobre una niña desaparecida en la zona. Esto solo aumentaba la extrañeza de la situación. A medida que la noche avanzaba y la tormenta parecía amainar, Arthur se preparó para irse a la cama. Había planeado verificar a Sofía nuevamente antes de dormir. Cuando entró en la habitación, la encontró acostada en la cama, ya dormida y con una expresión de paz en el rostro. Arthur sonrió suavemente, sintiendo un impulso de proteger a esa niña indefensa. Sin embargo, cuando volvió a la sala de estar, su celular sonó con un mensaje inesperado. Era un correo electrónico con un título enigmático, el verdadero motivo del rescate. Arthur abrió el correo,
y el mensaje contenía una advertencia alarmante: la niña que rescataste está involucrada en algo mucho más grande de lo que imaginas. Lo que has descubierto podría cambiarlo todo. Arthur se quedó perplejo. ¿Quién podría saber sobre el rescate de Sofía? ¿Y qué quería decir el mensaje sobre algo más grande? La inquietud volvió a apoderarse de él. Sabía que necesitaba descubrir más sobre el origen de ese mensaje y sobre la verdadera historia de Sofía. Mientras la noche avanzaba y la tormenta finalmente cesaba, Arthur estaba inmerso en sus pensamientos y preocupaciones. La búsqueda de respuestas y el descubrimiento de los secretos que rodeaban a Sofía apenas estaban comenzando. El día siguiente prometía traer más desafíos y misterios que Arthur estaba a punto de enfrentar, y sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. El sol apenas había comenzado a iluminar la ciudad de Nueva York a la mañana siguiente. Las nubes aún se estaban disipando, y el aire estaba fresco y limpio después de la tormenta. Arthur Parker, que había pasado la noche inquieto, despertó con una sensación de urgencia. El mensaje enigmático que había recibido la noche anterior no salía de su mente. ¿Qué podría significar? ¿Y quién habría enviado esa advertencia? Después de un rápido desayuno, Arthur decidió que necesitaba investigar más sobre el pasado de Sofía y el mensaje misterioso. Fue a la sala de estar, donde su computadora estaba lista para usar. Comenzó a buscar información sobre la niña y el posible significado del mensaje. Mientras tanto, Sofía aún estaba dormida en la habitación preparada para ella. Arthur había decidido dejarla descansar un poco más, creyendo que necesitaba un periodo de recuperación después de la noche tumultuosa. Arthur comenzó a revisar los cajones del despacho en busca de alguna pista que pudiera ayudarle a entender el contexto del mensaje. Encontró documentos antiguos y algunas notas sobre la historia de la ciudad, pero nada que conectara inmediatamente a Sofía con el contenido del correo electrónico. Desanimado, Arthur decidió ir a la comisaría local para preguntar sobre posibles registros o información adicional sobre Sofía. Tomó el coche y se dirigió allí, con la mente llena de preguntas y la preocupación creciendo. En la comisaría, Arthur fue recibido por un detective amigable, el detective Miller, quien escuchó atentamente mientras Arthur explicaba la situación. «Entiendo tu preocupación», dijo el detective Miller, «pero por ahora, no tenemos información sobre una niña llamada Sofía desaparecida o cualquier caso similar recientemente». Arthur frunció el ceño. «Pero hay algo extraño en la situación. Recibí un mensaje diciendo que la niña está involucrada en algo más grande de lo que imagino. Alguien parece saber más de lo que está dejando ver». El detective Miller se mostró curioso. ¿Un mensaje misterioso? Eso podría ser un indicio de que alguien está tratando de dirigir tu atención hacia algo específico. Si encuentras más información o detalles, avísame. Haremos lo posible para ayudar. De vuelta en el apartamento, Arthur intentó concentrarse en encontrar respuestas. Decidió revisar el correo electrónico nuevamente, buscando cualquier pista que pudiera haber pasado por alto. El texto era simple, pero la sensación de que había más detrás del mensaje era palpable. Mientras tanto, Sofía finalmente se despertó. Salió del cuarto con una expresión de confusión, sus ojos ajustándose a la luz del día. Cuando vio a Arthur, un sentimiento de alivio y gratitud la invadió. «Buenos días», dijo Sofía, su voz aún un poco vacilante. «¿Cómo estoy?» «Buenos días, Sofía», respondió Arthur, intentando ser reconfortante. «Te ves mejor. Espero que hayas dormido bien. ¿Necesitas algo antes de que empecemos a hablar?» Sofía movió la cabeza. «No, estoy bien. Solo me gustaría entender qué está pasando, por qué me rescataste, y por qué siento que hay algo que no sé». Arthur decidió ser sincero. «Recibí un mensaje extraño anoche. Alguien parece saber algo sobre ti y la situación en la que estabas. Eso me preocupó y me decidió a descubrir qué está pasando». El rostro de Sofía se puso pálido. «No sé quién podría haber enviado ese mensaje, pero tal vez pueda ayudar. No recuerdo mucho de lo que pasó antes de que me encontraras, pero tengo algunos recuerdos vagos». Arthur la miró con más atención. «Si puedes compartir lo que recuerdas, eso podría ser útil. Cada detalle puede ser importante». Sofía dudó por un momento antes de comenzar a hablar. Estaba huyendo de un grupo de personas.
Me buscaban porque sabía algo que no debía. Estaba con mi madre, pero ella desapareció hace unos días. No sé dónde está, y ellos no quieren que le cuente a nadie lo que sé. Arthur escuchó atontamente, su preocupación creciendo. ¿Y qué sabes, Sofía? ¿Puedes contarme sobre eso? Sofía miró hacia abajo, con una expresión de miedo y tristeza. Oí a mi madre hablar sobre algo importante que estaba tratando de proteger. Decía que había documentos y pruebas de algo malo que estaba pasando, algo que podría dañar a muchas personas. Pero antes de que pudiera entender mejor, ella desapareció, y yo me quedé sola. Arthur guardó silencio por un momento, reflexionando sobre las palabras de Sofía. Debes haber pasado por cosas terribles. Vamos a intentar descubrir qué está pasando realmente y encontrar a tu madre. El teléfono de Arthur sonó, interrumpiendo la conversación. Era un nuevo mensaje del mismo correo electrónico misterioso. Abrió el correo y leyó el mensaje con urgencia: estás acercándote a la verdad. Pero ten cuidado, hay quienes harán todo lo posible para evitar que descubras más. Arthur y Sofía se miraron, un sentimiento de inquietud creciendo entre ellos. El mensaje parecía una advertencia, una señal de que la búsqueda de la verdad no sería fácil y que había peligros acechando. Arthur decidió que el siguiente paso sería investigar lo que Sofía sabía sobre los documentos que su madre estaba protegiendo. Necesitaban descubrir más sobre esos documentos y cómo podrían estar relacionados con la conspiración que parecía estar envolviendo la vida de Sofía. A medida que avanzaba el día, Arthur y Sofía comenzaron a trabajar juntos para resolver el misterio. El día estaba claro y soleado, un marcado contraste con la tormenta de la noche anterior. Sin embargo, la sensación de inquietud persistía sobre Arthur y Sofía. Estaban decididos a descubrir más sobre los documentos mencionados por Sofía y el motivo por el cual estaban involucrados en una conspiración. Después de un desayuno rápido, Arthur y Sofía se sentaron en la sala de estar, rodeados por montones de documentos y notas que Arthur había recopilado. Arthur había decidido comenzar la investigación con los documentos que Sofía mencionó. Si estos documentos son realmente tan importantes, necesitamos encontrar cualquier pista que pueda ayudarnos a entender lo que tu madre estaba tratando de proteger, dijo Arthur, mientras examinaba cuidadosamente cada papel. Sofía, aún visiblemente nerviosa, estaba sentada al lado de Arthur. No sé mucho sobre lo que mi madre estaba haciendo, pero recuerdo que mencionaba algo sobre una oficina y una caja fuerte. Siempre hablaba de mantener las cosas en secreto, especialmente después de un incidente en el que casi fue atacada. Arthur frunció el ceño. Eso es un buen punto de partida. Si conseguimos averiguar dónde tu madre guardaba esos documentos, podremos entender mejor la situación. Vamos a intentar descubrir el lugar donde ella trabajaba. Sofía pensó por un momento y luego dijo: ella solía trabajar en una pequeña oficina en la ciudad, cerca de un barrio más antiguo. Tenía una pequeña oficina en un edificio viejo, pero nunca me dejó ir allí. Arthur rápidamente sacó su celular y comenzó a buscar información sobre el edificio mencionado por Sofía. Después de unos minutos de investigación, encontró la dirección y decidió que debían ir allí lo antes posible. Vamos a revisar ese lugar. Puede que encontremos alguna pista sobre los documentos. Salieron del apartamento y condujeron hasta la dirección proporcionada por Sofía. El edificio era una estructura antigua de ladrillo, con una apariencia desgastada por el tiempo. Arthur y Sofía entraron al edificio y se dirigieron a la recepción, donde encontraron a un portero anciano. Buenos días, dijo Arthur, tratando de ser amigable. Estamos buscando información sobre una oficina que pertenecía a una mujer llamada Julia. Ella solía trabajar aquí. El portero miró a Arthur y Sofía con una expresión de reconocimiento. Ah, sí. Julia. Ella trabajaba en el tercer piso. Su oficina estaba al final del pasillo. Pero hace tiempo que no viene por aquí. Ahora está todo cerrado. Arthur y Sofía agradecieron al portero y subieron al tercer piso. El pasillo estaba vacío y silencioso, y una sensación de suspense llenaba el aire. Al llegar al final del pasillo, encontraron la puerta de la oficina de Julia. La puerta estaba cerrada, pero Arthur había traído una llave de repuesto que consiguió a través de contactos, facilitando la apertura de la puerta. La oficina estaba polvorienta y parecía haber sido abandonada hace algún tiempo.
Arthur y Sofía entraron y comenzaron a examinar el lugar. La oficina estaba llena de papeles y documentos antiguos, pero no parecía haber nada particularmente sospechoso a primera vista. Sofía se dirigió a una pequeña mesa en la esquina de la oficina y comenzó a revisar cajones y cajas. Siempre guardaba todo muy organizado, comentó Sofía. Si hay alguna pista, debe estar aquí. Después de un tiempo buscando, Sofía encontró una pequeña caja metálica escondida en un cajón secreto de la mesa. «Aquí está», exclamó Sofía, abriendo la caja con las manos temblorosas. Dentro de la caja había una serie de documentos y una carpeta con el sello de una oficina de abogados. Arthur examinó los documentos cuidadosamente. Estaban llenos de información financiera, informes y una serie de nombres y fechas. Entre los papeles, encontró una carta dirigida a Julia, que parecía ser de un abogado. La carta mencionaba una reunión secreta e indicaba que los documentos contenían información valiosa sobre un esquema financiero ilegal. Estos documentos pueden ser la clave para entender lo que está pasando, dijo Arthur, mientras examinaba la carta. Parece que tu madre estaba involucrada en algo grande y peligroso. Necesitamos tomar en serio estos documentos. Mientras Arthur y Sofía continuaban revisando los documentos, el teléfono de Arthur sonó. Era un nuevo mensaje del mismo correo electrónico misterioso. Abrió el mensaje y leyó el texto: «Te estás acercando demasiado a la verdad. Detente ahora o enfrentarás consecuencias». Arthur y Sofía se miraron, un sentimiento de aprensión creciendo entre ellos. Alguien claramente estaba intentando evitar que descubrieran más información. Decididos a seguir adelante, Arthur y Sofía dejaron la oficina con los documentos en mano y se dirigieron al coche. Sabían que el siguiente paso sería analizar la información con más detalle e intentar descubrir quién estaba detrás de la amenaza. Arthur y Sofía estaban de vuelta en el apartamento de Arthur, el lugar donde habían pasado la noche y donde ahora se preparaban para sumergirse en los documentos recién descubiertos. La atmósfera estaba cargada de tensión, y el descubrimiento de la amenaza en el mensaje añadía una sensación de urgencia a la situación. Arthur extendió los documentos sobre la mesa de café y comenzó a analizar la información más detenidamente. Sofía, a su lado, estaba visiblemente ansiosa, su mente corriendo para tratar de entender qué podría haber dejado su madre atrás. «Veamos qué tenemos aquí», dijo Arthur, tratando de mantener la calma. «Necesitamos descubrir lo que estos documentos realmente significan y cómo se conectan con lo que está pasando». Los papeles eran una mezcla de informes financieros, listas de nombres y fechas, y un contrato con el sello de un despacho de abogados. Sofía examinó la carta que encontraron en la caja. «Aquí dice que mi madre estaba investigando un esquema financiero ilegal. Pero, ¿quién podría estar detrás de esto, y por qué estaba ella involucrada?» Arthur examinó uno de los informes financieros y notó una serie de transacciones sospechosas entre empresas. Comenzó a relacionar los nombres mencionados en los documentos con algunas informaciones disponibles en línea. «Esto es más grande de lo que pensábamos. Hay varias transacciones que parecen involucrar grandes sumas de dinero y varias empresas». Mientras Arthur estudiaba los documentos, el teléfono de Sofía sonó. Ella miró la pantalla y vio que era un mensaje de un número desconocido. Nerviosa, abrió el mensaje, que decía: «Sal de tu escondite. Sabemos que tienes los documentos. Deben ser destruidos». El mensaje hizo que el corazón de Sofía se acelerara. «Arthur, ¿alguien sabe dónde estamos? Necesitamos salir de aquí inmediatamente». Arthur asintió con un gesto de cabeza. «Vamos a mantener la calma y hacer esto con cautela. Necesitamos encontrar un lugar seguro para revisar estos documentos sin ser interrumpidos». Rápidamente reunieron los documentos y salieron del apartamento. Arthur condujo por las calles de la ciudad, buscando un lugar donde pudieran esconderse y continuar con la investigación. Sofía, sentada a su lado, miraba por la ventana, sintiendo una creciente sensación de miedo y aprensión. Arthur encontró una pequeña cabaña en una zona rural, lejos del centro de la ciudad. Era un lugar tranquilo y aislado, perfecto para continuar el análisis sin la preocupación de ser descubiertos. Llegaron y entraron en la cabaña, estableciendo un pequeño espacio de trabajo. Sofía comenzó a revisar los documentos con Arthur.
Encontraron un patrón en una serie de transacciones financieras que conectaba varios nombres con una gran corporación, la misma que aparecía en las notas de Julia. Estos nombres están todos relacionados con una empresa llamada Nexus Corp. Parece que mi madre estaba investigando algo grande y peligroso. Arthur asintió. Sí, la Nexus Corp parece ser la clave para entender el esquema financiero. Necesitamos descubrir más sobre esta empresa y lo que está ocultando. Mientras Arthur y Sofía trabajaban, la tensión en el ambiente era palpable. Cada nuevo descubrimiento parecía añadir una capa de complejidad al misterio. La idea de estar involucrados con una gran corporación criminal hacía que la situación fuera aún más urgente y peligrosa. Arthur decidió que necesitaban buscar más información sobre la Nexus Corp. Accedieron a Internet y comenzaron a buscar noticias y reportes sobre la empresa. Descubrieron que la Nexus Corp estaba involucrada en una serie de investigaciones sobre corrupción y fraude, pero se sabía poco sobre los detalles. Sofía empezó a inquietarse. ¿Y si mi madre estaba a punto de revelar algo importante, y si alguien supiera de esto y intentara silenciarnos para proteger sus intereses? Arthur pensó por un momento. Es posible. Debemos tener mucho cuidado de aquí en adelante. La amenaza es real y estamos acercándonos a la verdad. Si podemos descubrir exactamente qué está escondiendo la Nexus Corp, podríamos tener una oportunidad para exponer la corrupción y proteger a tu madre. La cabaña estaba silenciosa, excepto por el sonido de las teclas del computador mientras Arthur y Sofía revisaban los documentos finales. Habían reunido pruebas suficientes para exponer a la Nexus Corp, pero la sensación de estar siendo vigilados nunca se desvanecía. El tiempo se estaba agotando y sabían que necesitaban actuar rápidamente. Hemos encontrado mucha evidencia, dijo Arthur, mirando a Sofía con una expresión de determinación. Estos documentos muestran claramente que la Nexus Corp está involucrada en un esquema de lavado de dinero y corrupción. Si logramos difundir esto, podemos hacer justicia y encontrar a tu madre. Sofía asintió, su rostro revelando una mezcla de esperanza y preocupación. Solo espero que estemos haciendo lo correcto. A cada momento que pasa, siento que estamos más cerca de algo peligroso. Arthur concordó. Necesitamos entregar estas pruebas a las autoridades y asegurarnos de que la información se haga pública. Pero también debemos tener cuidado de no ser atrapados antes de tener la oportunidad de actuar. Decidieron que la mejor acción sería llevar los documentos a un periodista de investigación de confianza, que podría garantizar que la historia se divulgara ampliamente. Arthur y Sofía prepararon una presentación clara de los datos, destacando las pruebas principales. Mientras Arthur conducía hacia la ciudad, Sofía trataba de concentrarse en la importancia de lo que estaban a punto de hacer. La tensión era palpable. Llegaron a la oficina del periodista, una figura respetada en la ciudad por su trabajo en exponer la corrupción. El periodista, un hombre llamado David Collins, los recibió con curiosidad. Debéis tener algo importante que mostrarme, dijo, al mirar los documentos que Arthur y Sofía trajeron. Arthur y Sofía expusieron las evidencias detalladamente, explicando la conexión entre la Nexus Corp y el esquema de fraude. David escuchó atentamente, tomando notas y examinando los documentos con cuidado. Esto es muy grave, dijo David, después de revisar los papeles. Si lo que dicen es verdad, esto podría tener enormes implicaciones. Comenzaré a trabajar en la historia de inmediato y aseguraré que sea divulgada. Con la promesa de que el caso sería investigado y publicado, Arthur y Sofía se sintieron aliviados, pero aún estaban preocupados por lo que podría pasar a continuación. Espero que esto sea suficiente para exponer la verdad y hacer justicia por mi madre, dijo Sofía. Arthur y Sofía salieron de la oficina de David y se dirigieron al apartamento de Arthur, donde decidieron quedarse por ahora. Estaban exhaustos, pero la sensación de misión cumplida les daba un cierto alivio. Sin embargo, el misterio aún no estaba completamente resuelto. Durante la noche, Arthur recibió una llamada. Era un número desconocido, y la voz del otro lado de la línea estaba distorsionada. Hiciste bien en entregar los documentos, pero esto está lejos de terminar. La Nexus Corp no se detendrá aquí. Ten cuidado. El corazón de Arthur se aceleró. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Quién está hablando? Pero la llamada se cortó abruptamente. Arthur y Sofía se miraron, la preocupación volviendo a apoderarse de ellos.
Parece que aún hay más que enfrentar, dijo Arthur, tratando de mantener la calma. Necesitamos estar preparados para cualquier cosa. Al día siguiente, la historia sobre la Nexus Corp fue publicada, causando un impacto enorme. La empresa fue investigada y varios de sus ejecutivos fueron arrestados. La revelación trajo una gran sensación de justicia y alivio para Arthur y Sofía. Pero la amenaza persistía, y el misterio sobre el paradero de la madre de Sofía aún no estaba completamente resuelto. Sin embargo, habían hecho un gran progreso y sabían que habían dado un paso crucial para exponer la verdad. Arthur y Sofía decidieron que, a pesar de los desafíos futuros, continuarían luchando por la verdad y protegiendo a quienes necesitaran ayuda. Habían enfrentado peligros y descubierto secretos profundos, y estaban listos para cualquier nueva vuelta que la vida pudiera ofrecerles. Muchas gracias por haber visto hasta aquí. Si quieres escuchar las historias más sorprendentes, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las notificaciones.